Abrimos un nuevo segmento de Infocop en este día lunes y con un segmento justamente que tiene incluido un relevamiento social y comunitario, el cual estuve encantada de realizar durante el año pasado, durante el 2023, y que consta de 4 dimensiones, de las cuales estuvimos investigando en diferentes instituciones de nuestro pueblo. Ellas son salud, educación, cultura y deporte. Es por ello que hoy me acompañan en este segmento de Infocop el gerente general de Cooperativa Eléctrica, Víctor Barrera, y el responsable institucional de Fundación Colsecor, Alberto Calvo. ¿Cómo están? Buen mediodía. Muy bien, muchas gracias. Buen día. Bueno, lo primero que queremos saber un poco es sobre este relevamiento social y comunitario que estuve realizando un trabajo de campo durante el año pasado, y es cómo surge también este acompañamiento desde Cooperativa Eléctrica a la Fundación Colsecor y también a Colsecor también en 1995 y a la Fundación en 2018. Bueno, esta cooperativa de Justiniano Posse fue una de las fundadoras, fue una de las 13 cooperativas que allá por el año 95 se juntaron para ver cómo podían hacer para conseguir mayores beneficios para sus asociados en cada comunidad. Al día de hoy ya son más de 250 las cooperativas y pymes. De esas 13 se transformaron en 250 en todo el territorio nacional. Siempre Colsecor ha abocado un poco más a lo operativo, ¿no? Y bueno, desde hace 6 años se creó la fundación con el objetivo de trabajar un poco más en este tipo de tareas que van por fuera de lo operativo en sí, de las tecnologías en sí, que es lo que Colsecor siempre está apoyando a sus asociadas, y que no es menos importante, ¿no? Todo este trabajo de educar, de capacitar, de gestionar en cuanto a esa otra parte que tiene cada cooperativa, y que a veces las estructuras pequeñas que tenemos en las comunidades hacen que no podamos contar con ese soporte. Y bueno, la fundación le da el soporte que necesitan las pequeñas, digamos, que en las empresas multinacionales lo tienen por su gran tamaño. Entonces Colsecor nos apoya mediante la fundación en todo este tipo de relevamientos que son tan necesarios. Como siempre digo, contar con información para la toma de decisiones es algo básico, digamos, que lo estudiamos, cada uno cuando ha estudiado su carrera, lo primero que estudia es que para la toma de decisiones necesita información. Y bueno, la Fundación se encarga de suministrarnos esa información que no está disponible. ¿Por qué? Porque normalmente los organismos nacionales y provinciales generan información de las grandes urbes y no así de las pequeñas localidades. Bueno, Alberto, pasamos con vos. ¿Cómo surge la iniciativa de realizar este tipo de relevamientos? Bueno, este proyecto fue el primero en ejecución allá en el 2019, una vez culminado todo lo que fue el proyecto institucional, que fue un trabajo con el aporte del Centro Académico de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Lo iniciamos con unas pocas cooperativas, la fase experimental de relevamiento social comunitario. Primero la infraestructura económica, fue la experiencia del 2019, luego comenzamos con las dimensiones sociales en el 2020, salud, educación, cultura y deporte, como vos señalabas, y ya en el 2021 hicimos nuestra primera experiencia respecto a las instituciones de la sociedad civil, el tercer sector y el sector público local. Primero fue una experiencia sobre el Estado municipal o de la comunidad, y ya en una segunda instancia ya incorporamos todo lo que es la posición del Estado provincial en la localidad. El Estado nacional sí había infraestructuras allí presentes. Así que ya ahí comenzamos a tener en una relación comparada instancias justamente de distintos años, para ver estados de evolución, deterioros, estabilizaciones respecto a la base estadística. Sin lugar a dudas hay una necesidad también de avanzar
con proyectos del orden de lo cualitativo para entender procesos de gestión en estos tres espacios de las cuatro dimensiones en el aspecto social, pero también en lo económico y también en el tercer sector y sector público local, y es un proyecto que sin lugar a dudas ya nos estamos acercando a la resolución y finalización organizativa para que con un conjunto importante de cooperativas podamos ya incorporarnos para entender el proceso de esto que nos han dado tanta base estadística y de tanto valor y de tanto esfuerzo durante tantos años. Bueno, una de las dimensiones también que nombrabas es la salud, ¿no? ¿Cuáles son las prestaciones que aquí en Justiniano Posse se pueden ver, las especialidades también? ¿Cómo está ese tema aquí en Posse? Bueno, sucede que ya estudiando distintas comunidades con este relevamiento social comunitario, como decía Víctor, tenemos ya una densidad de cooperativas en distintas provincias, lo cual... y allí podemos encontrar algunos elementos que son propios de acuerdo a la densidad poblacional y de acuerdo a la geografía en la cual está el cooperativismo de servicios públicos y esenciales en la Argentina. A nosotros nos gusta pensar en esta idea de Argentina tierra adentro más que el interior, el mal llamado interior del interior, ¿no? Y en el aspecto de la salud, te diría, Caterina, que allí encontramos un desplazamiento respecto o no alcanzamos determinados niveles referenciales promedio que tiene el país en cantidad de médicos, pero fundamentalmente en cantidad de enfermeros. Se ve allí una distancia considerable, es decir que de alguna manera, si podemos pensar en un análisis con los datos, hay mucho para trabajar en términos organizativos para federalizar los saberes en cuanto a los trabajadores de la salud, que no solamente son médicos, que no solamente son determinadas especialidades, sino también, en este caso, atención primaria que puede estar dada por los enfermeros. Respecto a los establecimientos y las infraestructuras, allí encontramos infraestructura desde el punto de vista de lo público, también un desarrollo en lo privado, pero aparece esto que me parece que es central de cómo se federaliza el conocimiento del trabajo de la salud. Distinto es el caso de la educación. Los promedios nacionales están muy por debajo a lo que nos podemos encontrar en Posse y en localidades como Posse respecto a trabajadores de la educación, que puede ser educación privada, que puede ser educación pública, que puede ser el nivel inicial, primario, secundario y te diría también terciario. Allí el promedio nacional está muy deteriorado respecto a lo que podemos encontrar en términos educativos en Posse y en localidades de menos de 35.000 habitantes. Si me permitís, sí. Como para hacer gráfico, cuando Alberto habla de los promedios, en un ejemplo, es decir, en lo que es educación tenemos una de las variables, ¿no? Menor cantidad de alumnos por profesor. Eso hace que la clase pueda ser más específica, no a un volumen tan grande de alumnos como se da en las ciudades, como se da en el promedio nacional. Y eso es un indicador positivo, digamos. Bueno, hay un vínculo cualitativo, ¿no? También hicimos un estudio cualitativo respecto a las juventudes y un elemento que esto reafirma lo que plantea Víctor. Cuando a los alumnos en la finalización de la etapa secundario les preguntamos cuántos se sentían de acompañados en la definición de la construcción de un saber para una educación terciaria, universitaria o de capacitaciones, nos decían que eran muy acompañados por el equipo docente. Y eso tiene que ver con la cantidad de alumnos, con el suficiente tiempo para poder profundizar en un vínculo y ser exploratorio también de aquellas inquietudes que tienen los jóvenes. Claro, esas son sus percepciones en cuanto a cómo se vive acá también la educación en Posse y también sus perspectivas a futuro, ¿no? Sí. Bueno, comenzamos también ahora con el tema de salud, también viene de la mano el deporte,
¿no? Bueno, ¿cómo se ve en Pose el deporte? Hay un montón de disciplinas, eso lo tenemos sabido, pero bueno, ¿cómo vio la Fundación Colsecor los deportes aquí en Justiniano Pose? En la localidad se ve una intensidad productiva, podemos decir, también en cuanto a las instituciones de los clubes. Es decir, hoy la actividad, primero, la actividad deportiva, recreativa, de ejercicio físico, pongámoslo así de sencillo, en la Argentina es cada vez menor. Digo, prácticamente la mitad de los argentinos hace alguna actividad en cuanto al cuidado de lo personal, en cuanto a actividad física, en la Argentina. Esa cantidad de ciudadanía argentina que hace deportes, a nivel nacional el 3% lo hace en clubes. Es decir, la infraestructura de los clubes de la Argentina es poco usada, pero cuando decimos esa parte de la Argentina con un porcentaje tan bajo, es fundamentalmente en la zona metropolitana. Digo, hay un aspecto deficitario de la infraestructura del deporte en los clubes. Claramente las personas hacen actividades en gimnasios privados, en espacios públicos, pero no van a los clubes. Cuando uno va a las localidades de menos de 35.000 habitantes y también de menos de 10.000 habitantes, se encuentra que en gran medida las disciplinas deportivas suceden en los clubes. Es decir, que aquí encontramos, por las actividades, por las competencias que nos arrojó los datos de infraestructura de deportes en Pose, muchísima actividad con además formadores en las distintas disciplinas. Así que es un espacio de esta infraestructura de dimensión social muy importante y que sin lugar a dudas hay que relacionarlo, hay que linkearlo con lo que pasa con las infraestructuras de salud que tienen este lado necesario que hay que activar para mejorar el estándar en cuanto a las atenciones a la ciudadanía. Bueno, el último punto también, la cultura, ¿no? Un gran punto, sí, importante para el desarrollo de las comunidades. ¿Cómo se vio en Pose? Hay también varias actividades. El dato más relevante que nos causó asombro, pero no nos debiera causar asombro, digo, por la dinámica de Pose de ser una comunidad de mucho progreso constante, allí encontramos algún nivel de distancia respecto a lo que nos indicaba en el 2020 la infraestructura de cultura. Es decir, hay una leve reducción, pero es conveniente transmitirlo, una leve reducción de las actividades productivas en cultura. Sin lugar a dudas, las infraestructuras de cultura han tenido algún nivel de dificultad de sostenibilidad de los proyectos, producto de una pandemia tan larga en la Argentina, tan excepcional como sucedió y se vio. Y se está volviendo. Es decir, que en el 2023 todavía encontramos la afectación de la pandemia en esa infraestructura de culturas. Bueno, Víctor, pasamos a vos. ¿Cuál crees que es la importancia de tener justamente todos estos datos que estuvo contándonos un poco Alberto? Bueno, como te decía al principio de la nota, siempre es importante contar con información para la toma de decisiones, pero más aún cuando la información es más representativa y no nos tenemos que estar basando en informaciones más genéricas, relevadas más a nivel nacional o provincial. Así que creo que a modo de resumen podemos ver que hay áreas en las que estamos mejor que el promedio nacional, como puede ser educación, como puede ser deporte, y hay áreas que creo que eso lo venimos viendo y que no es solamente de Justiniano Pose. Si se han cerrado casi 400 clínicas en los últimos 15 años en la provincia, hay un patrón, digamos, que dice que no es solo Justiniano Pose. Entonces, en ese aspecto estamos un poquito, bastante por debajo de lo que son los promedios de lo que es la educación a valores nacionales. Pero bueno, muestra, creo, una realidad de las localidades, de por qué en estos informes que vino realizando la Fundación surge el dato de que la gente vive más tranquila y demás. Y bueno, tenemos algunos aspectos más negativos, que es como la salud, que se está concentrando en las grandes ciudades, en los grandes centros, y hace que, bueno, en ese aspecto
no tengamos tanta calidad de vida, pero sí en otros aspectos, como contar con los clubes que contamos hoy. Uno a veces valora, en el caso mío, que he tenido la oportunidad de vivir en otras ciudades, recién ahí cuando uno deja de disponer y tiene que ir a practicar deportes en algunas ciudades en donde las cuotas sociales son el triple de o más de las cuotas sociales que tenemos en los clubes locales, que para practicar cualquier deporte el valor, el costo de la hora es el triple o el cuádruple. Entonces en esos momentos es cuando volvemos y regresamos a las comunidades a los que nos tocó emigrar a la ciudad para estudiar. Cuando regresamos es que tomamos conciencia de los clubes que tenemos, de los colegios que tenemos, y ahí empezamos a valorar. El tema es que no todos vamos a la ciudad para comparar con otra cosa y ahí sí valorar. Yo calculo que el 10% de la población migra a una ciudad grande para estudiar. Y lo mismo pasa en otros aspectos, que a veces son los que estamos nosotros lidiando día a día con los servicios que presta la cooperativa y demás. En este caso estamos enfocados específicamente en la salud, educación, deporte y la cultura, pero suele pasar con los demás servicios que presta la cooperativa. Así que bueno, agradecido de poder contar con la Fundación acá para poder explayarnos un poco en este informe. El informe está disponible, lo vamos a ir subiendo a las redes para todos aquellos que tengan un rato y lo puedan leer, y también a disposición para las consultas, dudas que surjan. Todo nos permite mejorar. Esto, si bien hace 4 o 5 años que lo estamos realizando, es perfectible y día a día lo vamos mejorando. Y lo otro que es importante es la continuidad, porque el análisis estadístico siempre se basa en una continuidad. Si no hay continuidad, el informe no sirve. Por eso, justamente la continuidad a cargo de la Fundación Colsecor, y que también sirven estos tipos de relevamientos y que estén para la comunidad, para justamente, como dice Víctor, comparar con otras ciudades cómo se vive acá, cómo se vive allá y cuánto cuesta también, ¿no? Bueno, también queríamos un poco que nos cuente sobre el estudio de juventudes, Alberto, que estuvo realizando Fundación Colsecor y que también habla de las perspectivas. Un poco ya estuvimos explayándonos sobre el tema, las perspectivas que tienen los jóvenes. Han participado de aquí Justiniano Pose, 2 jóvenes, que cuentan un poco cuáles son sus hábitos, sus visiones a futuro, cómo ven al pueblo. Sí, nos pareció que era importante. Muchas veces se piensa respecto a determinados patrones muy convencionales, cuáles son las inquietudes de la juventud. Entonces la Fundación con las cooperativas plantearon, bueno, primero tenemos que crear una instancia de diálogo en profundidad con los jóvenes, escucharlos, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus aspiraciones, cómo es el vínculo de las juventudes en los pueblos nuestros con la comunidad, con las instituciones, qué proyectos se pueden avisorar como tendencias respecto al aspecto de la formación académica, técnica, universitaria, que pueden tener en un corto plazo para aquellos que ya están definiendo la carrera en el último año de la escuela secundaria. Así que este estudio nos dio algunos elementos muy claros y definidos. Uno que nos parece conveniente destacar es el fuerte vínculo con la creación de un camino respecto a la formación del orden de las tecnologías de parte de las juventudes. Allí la juventud de Pose, la juventud en la provincia de La Rioja, chicos en la Patagonia, en La Quiaca, si tienen un marco de expectativa, entendiendo que esa expectativa es conformar un saber que le permita ir al campo productivo, construir una sostenibilidad económica personal o familiar en un futuro, piensan que el saber tecnológico es de alguna manera lo que se requiere para la inserción en el marco de un escenario de oportunidades. Después otro elemento que nos pareció, y permitidme, de alguna manera nos arrojó una curiosidad, es una distancia considerable respecto a formación que tenga que ver con el sector agrícola o agroindustrial.
una distancia importante. Ser un sector. Además, digo, tenemos un contexto agropecuario, agroindustrial, tradicional, estabilizado en el tiempo, y yo diría uno de los yacimientos productivos donde a la Argentina la pone en un campo de una Argentina exportadora. Sin embargo, hay una distancia de, si me voy a formar, en general no pienso tanto en el aspecto de la economía agropecuaria o agroindustrial. Y tampoco hay un link, permitime, respecto al saber tecnológico, cómo las tecnologías pueden ser aplicadas al campo, a la agroindustria. Tampoco sucede eso. Es decir, ahí hay un dato que nos tiene que, de alguna manera, poner atentos para tratar de aproximar, porque claramente es un yacimiento productivo de enorme oportunidad para las juventudes. Bueno, esta dimensión también de educación de aquí Justiniano Pozzi podría también ayudar, ¿no?, a conocer cuáles son las propuestas también que tiene Justiniano Pozzi para el tema del agro, justamente estudiar carreras relacionadas al agro. Podrían linkearse, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué hay y qué se puede estudiar? Y otro elemento que aparece muy definido y de manera constante en la posición geográfica en la que se encuentre la persona joven con la que hicimos este estudio en la Argentina, es que si hay una causa social en la cual están interesadas las juventudes, es en la causa medioambiental. ¿Sí? Y esta causa medioambiental nos parece clave que nosotros la podamos conectar con la actividad económica productiva de la cooperativa asociada que se vincula con Colsecor. Por esto es que en el 2024 vamos a comenzar un proyecto de comunidades sostenibles y tratar de generar una concientización de la afectación que tiene los residuos electrónicos, podemos decir, la chatarra electrónica tecnológica, y cómo convivimos con cuántos kilos que nos afecta también en la vida cotidiana, ¿no? Digo, tenemos dispositivos y los dispositivos todavía no ingresan en la llamada economía circular porque todavía no hay suficientes estudios de cómo es el desarme de esos dispositivos y encontrar elementos que puedan generar una economía mucho más robusta, la economía llamada verde también. Así que allí hay mucho por trabajar. Nuestras cooperativas son eléctricas, son tecnológicas, son de telecomunicaciones, de conectividad, y los dispositivos están a partir de ahí. Es decir, cada día tenemos más convivencia con dispositivos en actividad y también ya siendo chatarra que habitan en los espacios en los que vivimos. Bueno, Alberto, será un tema que nos mantendrá en contacto entonces para ampliarlo en otra oportunidad. Muchísimas gracias a ambos por estar acá, por presentarnos todos estos datos súper importantes para Justiniano Pozzi.